precisamente con este concepto de la guerra de las telecomunicaciones. Gracias, Purificación, por estar en este programa. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Carmen, por el espacio. Gracias por estar aquí. En un momento, hay que decirlo, Purificación, en donde México acaba de ver pasar la aprobación de una reforma en materia de telecomunicaciones amplia, importante, y estamos pues a la expectativa de que se hagan las leyes secundarias o reglamentarias. Correcto. Donde dicen muchos que ahí estará la verdadera batalla, en esto que se llama la guerra de las telecomunicaciones. Cuéntame, Purificación, los ejes principales de esto, ¿por qué escribes esto y qué contiene un texto como este? Bueno, primero, creo que es una necesidad que los mexicanos en general puedan entender qué es lo que está por detrás de todas estas batallas, porque desafortunadamente el sector de las telecomunicaciones y de los medios utiliza demasiada terminología que nadie entiende, ¿no? Megahertz, gigahertz, que sí, que lo... Bueno. Y litigioso como nada. Litigioso como nada. Litigioso Entonces, como nada. Difícilmente se logra entender y simplemente dicen, bueno, pues, o sea, la verdad es que yo no entiendo nada. Y esto no representa o no es trascendente para nosotros. Lo haces a un lado por complejo, como Así ciudadano. Y tú dices, no lo hagan a un lado. No lo hagan a un lado. No lo hagan a un lado porque estamos hablando de un sector fundamental y estratégico que va a determinar el futuro de cualquier nación. Es decir, las telecomunicaciones y los medios, hoy por hoy. Y te puedo decir, los medios de comunicación, sobre todo los medios masivos de comunicación, específicamente la televisión, son fundamentales para el ejercicio de la democracia en cualquier país. Es decir, al final de cuentas, una televisora puede determinar la conciencia de un pueblo, sobre todo si está concentrada, si hay una concentración como la que tenemos en México. En el caso de Televisa, que ostenta no solamente el 70% de toda la audiencia nacional en sus canales abiertos, sino que además es, obviamente, dueña de Sky, que es la que presta servicios de televisión satelital, es dueña de Cablevisión, de Cable Más y de TVI de Monterrey, y tiene interés, o ya intenciones, de comprar Cablecom. O sea, crear nuevamente, en este caso ya hoy tiene el 60% de la televisión de paga. Que por cierto, la televisión de paga, quienes tienen televisión de paga, utilizan aproximadamente el 70% del tiempo que la ven para ver canales abiertos. Es decir, lo que pasa es que las televisoras deterioran su señal abierta para forzar precisamente a quienes quieren ver los canales a comprar televisión de paga para que lo vean de mejor calidad. Entonces, un servicio gratuito como es el de la televisión abierta, que es un servicio público ya catalogado. ¿Pero deterioran deliberadamente? Sí, o sea, simplemente la potencia de las antenas no es suficiente para llegar hasta donde tienen que llegar. Entonces, para ver la televisión abierta hay que comprar televisión de paga para ver la televisión abierta. Y así es, porque ya la antena de conejo o la antena que sea, pues ya no. Y el 70% se va a ver canales de televisión abierta. Entonces, si estamos hablando de que 3 de cada 4 mexicanos ven más de 2 horas de televisión al día, pues estamos hablando de que al final de cuentas tienen un Big Brother, un hermano mayor, que nos va diciendo, esto es bonito, esto es feo, esto es bueno, esto es malo. Nos van dictando cómo actuar, cómo pensar. Porque además, si tú cambias de canal y te vas a otro canal y tienes la misma historia, y cambias a Milenio Televisión y tienes la misma historia, pues tú dices, pues será verdad, ¿no? ¿Quién te va a cuestionar o quién va a cuestionar si una historia es verdad? Y me ha tocado en innumerables foros, por ejemplo, conferencias en las que yo he dado, en donde simplemente yo pregunto, a ver, en el caso de Florence Cassés, ¿es o no culpable? El 100% del auditorio levanta la mano diciendo que es culpable. Y yo les digo, señores, nunca vamos a saber si es culpable o no. Porque lo que ustedes vieron, o ustedes piensan que es culpable, porque resulta que hubo un montaje televisivo en que supuestamente la capturaron con las manos en la masa. Pero entonces, nunca ninguno de ustedes se ha visto o se ha puesto a examinar el expediente en donde dicen, bueno, no solamente se montó, sino que los testimonios que posteriormente dan los testigos fue después de haber visto el montaje. ¿Es culpable o no? No tengo idea y nunca vamos a saber. Pero la declaró culpable Televisa. Y por eso es que todo mundo cree que es culpable. De la misma manera nos pueden hacer elegir candidatos. De la misma manera nos pueden hacer determinar que un candidato es un peligro para México. De la misma manera nos hacen pensar
Como no queremos pensar, tenemos televisoras que utilizan estas concesiones, que son bienes de la nación, para conseguir los propósitos que ellos persiguen. No el bienestar de la nación, no el pueblo. Digo, y así lo cuento en este libro, que si bien es cierto lo que dijo el Tigre, y eso lo pongo entre comillas, de que Televisa era un soldado del sistema, hoy lamentablemente, a través de todas las concesiones y las prebendas que le fueron otorgadas desde el sexenio de Vicente Fox hasta el sexenio de Felipe Calderón, hoy el sistema es el soldado de las televisoras. Es el que protege sus prebendas, es el que se compite por ver a quién le da más favores para que sigan manteniendo este control. Purificación, mencioné al presentarte que acabamos de ver la aprobación de una reforma en materia de telecomunicaciones en México y que estamos por saber realmente el alcance que tiene, dado que viene un proceso o está un proceso de discusión en materia de reglamentación. Dime, ¿qué alcance tiene realmente una reforma como la que se dio y qué expectativas hay de lo que puede pasar en el camino? Mira, yo narro en el libro precisamente de que yo he tenido, digamos, 2 oportunidades, no, más bien en este caso 3 oportunidades para poder incidir y llevar a cabo las transformaciones necesarias o las acciones necesarias para romper con esta situación en donde tenemos una empresa, un Grupo Carso, que efectivamente tiene una concentración del 70% gigantesca del mercado, tanto en telefonía como en telefonía móvil, como en la parte de internet, y una Televisa que tiene el 70% en la parte de las televisiones, y que bueno, pues el hecho es de que son 2 grupos que están enfrentándose entre ellos, porque pues en un reinado solamente puede haber un rey. Y pues los 2 están peleando hasta la muerte porque ellos quieren quedarse con este nuevo mercado, que es el mercado de la convergencia. El hecho es de que las acciones que yo traté de llevar a cabo, por ejemplo, cuando fui subsecretaria, bueno, narro precisamente la primera vez, cuando desde el sector privado, pues me mandó al exilio Ernesto Zedillo por andar peleando precisamente por la apertura del sector de la telefonía. Narro también... ¿Te mandó al exilio? Me mandó al exilio, sí, o sea, además de que, bueno, Bell Atlantic, que era la empresa que era socia de Iusacell, pues literalmente cuando toma control, y esta es una historia en donde se involucra Raúl Salinas y Carlos Peralta le dice, dice públicamente que él había prestado los $50 millones y eso entra con una nada, el gobierno se echa en contra de Iusacell. Bell Atlantic, que era la socia de Carlos Peralta ahí, le dicen, oye, si tú no tomas control de Iusacell, pues vamos a quebrar la empresa. Y pues Bell Atlantic, ni tarde, ni tonto, ni perezoso, pues evidentemente le compra el control a Carlos Peralta, a pesar de que es ilegal, pero Javier Lozano hace un esquema de inversión neutra para que puedan comprar Iusacell, porque acuérdate que hasta este momento, o antes de la reforma, en telefonía básica solo podía invertirse hasta el 49%. Y entonces dicen, bueno, yo les doy la solución, pero tienen que deshacerse de Purificación Carpinteiro. Tú no tienes una idea del escándalo que fue, a tal grado que Carlos Ruiz Sacristán le habló, después de que pasó el foro, a cada uno de los directores generales de las empresas que participaban en la sección 10, de que tenían que votar por mi destitución, a pesar de que no había ningún lineamiento, y fui destituida como presidente de la sección 10. Y luego después me mandaron un embajador, digamos, del gabinete, el embajador Jorge Montaño, que fue ex embajador de México en Estados Unidos, para decirme, Purificación, pues me parece que deberías irte de México, sino por ti, por tu familia. Y bueno, ya ante tales circunstancias, pues tuve que partir, y es así como me voy a trabajar a Estados Unidos. Después me uno a la segunda empresa de telecomunicaciones en ese momento, MCI Communications. Eso me da una experiencia, un comparativo de cómo se han hecho las cosas en otros países y cuál es la política y las intrigas palaciegas que existen en México para proteger a los que hoy detentan estas grandes concentraciones de empresas que son fundamentales. ¿Y qué va a resultar después de la pausa? Tu contestación, si te parece, ¿qué va a resultar de todo esto al final con esta reforma y lo que viene? Volvemos contigo. Regresamos, Purificación Carpinteiro, escuchando pues los avatares de los años transcurridos en relación a esta guerra de las telecomunicaciones en México.
Yo te dejé la pregunta sobre, bueno, ¿qué se puede esperar? Si estamos hablando de la lucha de titanes y vemos ahí el cruce de, pues a veces veladamente, a veces no, de los grandes gigantes de las telecomunicaciones en disputa, y como tú dices, una sociedad que dice, está muy complicado, mejor me hago un lado, y tú dices, cuidado, no dejemos de ver esto que va a marcar la vida de un país como México. Y yo te pregunto, una vez que está la reforma, una vez que vamos a ver en qué quedan las secundarias, ¿qué se puede esperar realmente? ¿Se va a atemperar? ¿Se va a rediseñar realmente el mundo de las telecomunicaciones en México, o es mucho pedir? Te comenté que yo decía que había tenido 3 oportunidades. Esa es la tercera. El haber podido ¿La pasar... segunda fue en el sexenio de Calderón? La segunda fue como en el subsecretaria. Como subsecretaria. Con y ahí con una frase, ¿no? ¿Qué pasó? Con una frase. En una frase. Digamos que no estuve de acuerdo con el secretario y entonces me mandaron perseguir hasta, inclusive, digo, primero me invitaron a salir de México, me dijeron, vete de México. ¿Otra vez? Y como no salí, me mandaron a sacar de México porque pensaron que este libro iba a salir. Y entonces en base a eso empieza toda una persecución política. Primero me dicen, me invitan a salir y después empieza la persecución. Tú sabes que libraron un auto de formal prisión en mi contra. Estuve por 2 años en proceso para que el juez determinara que no había ningún tipo de evidencia, que nunca jamás debió haberse librado esa orden de formal prisión en contra. Y quiero decirte que la reforma constitucional, que fue parte de lo que era el Pacto por México, es una reforma constitucional que va muchísimo más allá de lo que yo pudiera haber imaginado cuando yo estaba de subsecretaria. Claro que como subsecretaria, pues tú tienes las facultades limitadas, pero aquí nos fuimos al corazón, es decir, a reformar la Constitución, a establecer evidentemente esto como un derecho, una garantía individual de los mexicanos, el acceso a Internet para toda la población, el derecho a la información, los derechos de la audiencia como derechos de réplica, pero además a independizar al órgano autónomo y una serie de preceptos que van para establecer límites a estas concentraciones, ¿sabes? Lo que le llamábamos o le llamamos en esa reforma agentes preponderantes, que son los que tienen más del 50% de la audiencia, de lo que fuera, en el mercado. Obviamente, pues quienes caen en esa clasificaciones son Telmex y Televisa. ¿Qué va a pasar? Porque es cierto, una cosa es los fundamentos que establezca, los cimientos que establezca la Constitución, y otra es la construcción que se haga sobre esos cimientos. Y esa construcción son las leyes secundarias. Y el diablo está en los detalles. La presión sobre el gobierno, sobre los legisladores. Bueno, digamos, la presión y todo tipo de corruptelas. ¿También? Todo tipo de corruptelas, como las hemos visto ya, inclusive, por ejemplo, en la aprobación de la Ley Federal de Derechos. ¿Por qué dices una cosa así tan grave? Pues simplemente yo te puedo decir que hubo un diputado del PRD que hablando precisamente del establecimiento de los derechos que corresponden a las bandas de frecuencia de 700 y la banda de 2.5, que son bandas que han estado muy controvertidas, la de 700 porque es la que va a ser despejada una vez que se lleve a cabo la transición a la televisión digital terrestre, y la de 2.5, porque hay varios concesionarios que desde hace más de 6 años solicitaron su prórroga y que pues evidentemente se estaban tratando de establecer derechos, cuando al final de cuentas en la reforma constitucional establecimos que esas contraprestaciones no se fijan por el Congreso, sino los fija el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no bajo un criterio recaudatorio, sino bajo un criterio de a ver cómo es que podemos penetrar más y hacer que estos servicios lleguen a más mexicanos. Lo curioso es que el Partido Verde, que sabemos que es el partido de la telebancada, inclusive, pues, digo, estar representantes de quienes fueron autores de la ley Televisa, tan cuestionada, el Partido Verde le dio instrucciones a un diputado del PRD, y aquí estoy hablando del diputado Reyes Gamis, que lamentablemente pertenece a una corriente que es la de IDN, ¿no? Izquierda Democrática Nacional, en el PRD, y presenta una reserva para que a la 2.5, que es donde tiene Televisa, digamos, a un rival que le está compitiendo en televisión de paga, en este caso estoy hablando de la empresa Dish, resulta que a ese el diputado sube una reserva para que no solamente no se mande al instituto, sino que se le suben los derechos 10 veces más, porque sería un atraco a la nación hacerlo. Y entonces establecieron
que va a ser el Congreso el que las determine nuevamente, estableciendo esto de los derechos sobre el espectro radioeléctrico como si fuera una forma de recaudar dinero del Estado y no una forma de hacer o de generar las condiciones para que más mexicanos podamos tener acceso. Y entrando en las leyes secundarias, quiero decirte que así como sucedió esto en relación a derechos, vamos a ver qué sucede en relación a muchos temas más. Enlístanos algunos. Bueno. ¿Dónde hay que poner la mirada especialmente? El Instituto Federal de Telecomunicaciones va a tener que determinar... Recién nacido. ¿Quiénes son los agentes preponderantes? Ya dijimos que agentes preponderantes, definido por la Constitución, son todos aquellos que tengan 50%, más de 50% de participación en un mercado. Es obvio que, automáticamente, sin excluir, estamos hablando de Televisa y de Telmex. Y ahí el instituto, no como una sanción, sino para crear un campo equilibrado de competencia, va a tener que tomar la decisión o de establecer medidas asimétricas, regulatorias, de establecer términos y condiciones para la provisión de recursos, de los insumos esenciales que todos los competidores necesitan, o bien ordenar la desincorporación de bienes o servicios. Yo pienso, ¿Tú te imaginas por ejemplo, eso? Claro que sí. O sea, ¿el IFETEL tiene atribuciones ya legales para desincorporar activos? Pero por supuesto. ¿Como en Argentina? Por supuesto. Déjame hacer una pausa porque es todo un tema. La legislación argentina, déjame hacer una pausa. La legislación argentina que duró 4 años bajo un litigio que resolvió la Corte recientemente y entre otras cosas está su confrontación con el Clarín, con Clarín, como sabemos, porque involucra directamente el achicamiento de este emporio, la desincorporación. Tú mencionas la palabra para México. Después de la pausa volvemos. Purificación Carpinteiro, regresamos en esta parte final del programa que hemos dedicado a escucharte sobre el fin de los medios, la historia personal de la guerra de las telecomunicaciones en México. Nos quedamos en la parte anterior, antes de los anuncios, cuando tú estabas hablando de lo que el IFETEL podría hacer en función de sus nuevas atribuciones, de las atribuciones legales que tiene este nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones en México, y enlistabas las posibilidades y te quedaste en la parte donde mencionaste que podría desincorporar. Y me vino a la mente de inmediato lo que en Argentina está pasando, y yo te dije, ¿de veras te imaginas esa palabra, figura, para desmontar monopolios y duopolios y demás hiperconcentraciones en México en las telecomunicaciones? Déjame decirte, no solamente deberían o pueden, deben, porque es una obligación. No solo pueden, sino deben. Deben. ¿Y lo harán? Si no lo hacen, creo que nosotros como ciudadanos vamos a tener la obligación de efectivamente hacer lo necesario para removerlos del cargo como por negligencia, porque ellos son servidores ¿Qué deberían públicos. hacer, si puedes describir lo que tú imaginas del IFETEL, órgano recién nacido, frente a estos temas? Mira, de principio te puedo decir que existe la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia mexicana que dice que cuando se trata de establecer precisamente quién tiene o cuál es la concentración de mercado que una empresa pueda tener, no se habla nada más de la empresa, sino de cualquier otra empresa, un grupo de interés económico que pertenezca, que sea parte. Entonces, cuando el instituto analice precisamente televisión, no va a poder nada más analizar la concesión del Canal 2 de Televisa o las concesiones de Televisa. Va a tener que analizar también a Cablevisión, va a tener que analizar también a Cable Más, a TVI, su alianza con Grupo Milenio, va a tener que analizar también su alianza con TV Azteca a través de Yusacel. Todo esto va a dar un escenario de simplemente cuál es su participación de mercado en términos generales. Y por lo tanto, hablando de televisión abierta, me tendrían que decir primero, tú no puedes ser el dominante en televisión abierta y el preponderante en televisión de paga. O sea que, pues ya vas pensando si te deshaces de Sky o si te deshaces de las cableras. Y hablando de televisión, quiero decirte, en televisión abierta, pues que tú tienes el 70% de las concesiones de televisión abierta. O sea que pues ya vas pensando en cómo te deshaces de uno de los canales. ¿Cuál quieres? ¿Quieres quedarte con el 2? ¿Quieres quedarte con el 4? ¿Con cuál te quieres quedar? En el caso de telecomunicaciones, estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de Telmex, estamos hablando de Grupo Carso.
porque Grupo Carso es la controladora tanto de Telmex como de Telcel. Bueno, América Móvil, Telmex, Telcel, y bueno, pues América Móvil, como la holding, digamos, pues vamos a tener que decir, oye, ¿sabes qué? Aquí tiene 70% de mercado, pero tiene 70% de mercado en telefonía fija, en transmisión de datos o internet, acceso de banda ancha, la red estructural. Pues yo creo que por lo menos la red estructural, yo creo que vas pensando en a quién se la vendes. Y en el caso de celular, no, oye, no puede ser dominante en telefonía fija y en telefonía móvil. Por tanto, también escoge con cuál te quedas. Definitivamente, y yo escribí un artículo hace 4 años precisamente que se llamaba No llores por mi Argentina, cuando precisamente acababa de salir la ley de medios argentina, en donde precisamente se controlaba a Grupo Clarín mediante medidas como, por ejemplo, cero exclusividad en cuestiones de transmisión de partidos de fútbol, que por cierto, digo, también vamos a tener lo que hacer aquí en México, ¿no? Y otras medidas en términos de contenido. Creo que la ley de medios argentina, sin duda, es un parangón y tenemos que absorber mucho de lo que fue establecido ahí y esperar que los legisladores y los miembros del Instituto Federal de Telecomunicaciones crezcan, tengan el tamaño para hacer que la ley se cumpla. Como yo siempre dije, tanto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones como en la Comisión de Competencia Económica, la verdad es que México necesita gallinas. ¿Gallinas? Estamos gallinas porque esas son las que ponen los huevos. Purificación, con eso nos vamos. Gracias por estar aquí esta noche, gracias por compartir esta lectura del fin de los medios y nos dejamos ya con esta última frase tuya que lo dice todo. Gracias, Purificación, por estar aquí en este programa. Un placer. Y hasta la próxima. A usted gracias, pásela bien y hasta la próxima.